Buenas tardes. Llegó el momento del homenaje de la 19ª Muestra Nacional de Dramaturgia. Pero ojo, que esta es solo la ceremonia del homenaje, porque toda la muestra está dedicada a nuestro querido homenajeado don Agustín Letelier Zúñiga, que nos acompaña aquí, y nuestra querida también Sole Lagos, que ha sido una mediadora, un puente entre don Agustín y todos quienes estamos aquí hoy para celebrarlo, para homenajearlo. Sole, por favor. Muchas gracias por la confianza. ¿Cómo le va, don Agustín? Hola, Sole. Yo escribí un par de palabras que me gustaría leer. ¿Qué significa criticar desde una óptica ecuánime, rigurosa, amable y profunda a la vez? En sus clases, don Agustín Letelier nos enseñaba a llegar a cada sesión con las obras que iríamos a analizar ya leídas, ya estudiadas. Ni a mediados ni a fines de la década de los 70 existía Internet en ninguna parte del mundo. Procurar nuestros materiales exigía un considerable y consciente despliegue de tiempo y trabajo. Esa ética de trabajo la iban aprendiendo quienes llegaban a la universidad, o bien con ella en un estado incipiente, o bien con necesidad de ella. Y quienes habíamos tenido la fortuna de aprenderla desde nuestra infancia, la perfeccionábamos. En el lanzamiento de esta 19ª versión de la Muestra Nacional de Dramaturgia, Marco Antonio de la Parra hacía un recorrido histórico y resaltaba la importancia y la necesidad de preservar este verdadero carnaval de las artes escénicas para el país y para el mundo. En 2010, cuando se conmemoraba el Bicentenario de Chile, entre las obras seleccionadas estuvo Amores de Cantina, de Juan Radrigán, que se presentó en formato de lectura dramatizada en Matucana 100, tuvo su estreno mundial como puesta en escena en el Festival de Teatro Hispano de Miami en julio de 2011 y el nacional primero en el sur de Chile, en las ciudades de Temuco, Valdivia y en la región del Maule, antes de llegar al escenario del GAM en septiembre de ese mismo año 2011. La puesta en escena fue certeramente dirigida por Mariana Muñoz y la dirección musical estuvo a cargo de José Looces. En sus clases, don Agustín Letelier iba develando su metodología analítica mientras insistía en la necesidad de asistir a cada función más de una sola vez, antes de escribir algo sobre cualquier espectáculo. Con Amores de Cantina establecí mi propio récord. Hasta la fecha la he visto 8 o 9 veces. Por cierto, escribí sobre ella después de haber asistido a unas 3 o 4 funciones, pero en cada oportunidad me surgían nuevas ideas, nuevas posibles aproximaciones a un material de innegable riqueza. En tanto, me ha correspondido fundamentalmente publicar en ese segmento que se suele llamar la crítica académica. Don Agustín ha acompañado desde hace décadas la gestación de nuevas discursividades poéticas y estéticas teatrales desde la página de Artes y Letras del diario El Mercurio, que ha albergado sus análisis críticos. Agradezco de corazón la confianza que el equipo, tras esta versión de la Muestra Nacional de Dramaturgia, ha depositado en mí, una de las muchas voces de aquellas personas a quienes don Agustín Letelier ha formado, influyendo de modo decisivo en un acercamiento siempre respetuoso a las más diversas manifestaciones artísticas. Una cosa es transmitir conocimientos y otra sabiduría. Esa que brota de las profundidades es muchas veces silenciosa y requiere paciencia, pues individuales y diferentes son los procesos de aprendizaje, además de largos y con frecuencia pedregosos. Don Agustín Letelier manifestó en varias oportunidades que estaba muy sorprendido de que en esta ocasión
se hubiese decidido homenajear a un crítico y no a una dramaturga o a un dramaturgo. Serán Isidora Stevenson y Marco Antonio de la Parra, los actuales directores de esta muestra, quienes nos hagan saber hoy esas razones. Por mi parte, me limito a agradecer el privilegio de oficiar como el canal de esas voces diversas a las que aludí antes y a decir al maestro con cariño. Muchas gracias, Sole, por tus palabras, por ser parte de este homenaje. Y vamos a ir a ver ahora un video homenaje que preparamos para usted con todo este equipo maravilloso que nos acompaña y que sostiene cada una de las cosas que hacemos en la muestra. Pero les quiero recordar antes que vamos a ver la versión abreviada y la versión extendida va a quedar en el canal de YouTube Muestra Nacional. Las obras hay que tratar de entenderlas. Lo hacen los críticos, pero lo tiene que hacer toda la gente, ¿no? Y saber que una obra normalmente clarifica muchos elementos que uno ha tenido en la vida y que no se ha dado cuenta. Don Agustín, cuéntenos, por favor, cómo usted llegó al mundo del teatro y cómo fue que se convirtió en crítico teatral. He dicho un poco juguetonamente que yo nací casi con el teatro, ¿no? Ahora, es una cosa bien bonita esa que me gusta recordarla, porque nací después de que mi madre estaba esperando familia, tenía ya 8 meses, y fue a ver una obra teatral, y en ese momento hubo un temblor bastante fuerte. Ella se asustó mucho, tuvieron que llevarla a la clínica, y yo nací prácticamente por esa razón, ¿no? Así que, de algún modo, nací por una consecuencia teatral, digamos, ¿no? ¿Cómo fui acercándome al mundo de la crítica? No fue la crítica teatral la que a mí me interesaba. Desde muy joven yo fui leyendo las críticas que aparecían en lo que era en ese momento el suplemento literario del Mercurio. Suplemento literario que a veces ponía cuentos, como muchos suplementos literarios, muchas revistas literarias incorporan obras, ¿no? En ese tiempo normalmente iba un cuento y había otros comentarios. Y a mí me interesaba mucho eso, no por pensando en qué libro comprar, sino que por una cosa cultural, ¿no? Al ir leyendo lo que se decía acerca de obras literarias, acerca de novelas, acerca de la pintura, acerca de la música, uno iba teniendo una cierta visión de lo que eran los elementos culturales. Y también por ese tiempo me suscribí al suplemento dominical, me suscribí a La Nación de Buenos Aires, porque traía un suplemento dominical también. Lo que yo quería era ir viendo qué pasaba en Buenos Aires, qué pasaba en Chile respecto de esto. O sea, mi visión del aporte que hace la crítica estaba más bien en ese campo, ¿no? En el campo cultural, en el campo de orientarte a qué es lo que está pasando. Y tengo la impresión de que esa ha sido mi visión siempre. No es propiamente ver qué pasa con una obra en un momento, sino que qué está pasando en el mundo nuestro. Porque además, a través de las obras literarias, uno va viendo cómo es la vida.
cómo suceden las cosas. Uno, a través de las obras de historia, a través de las obras de sociología, ve un elemento concreto, un poco abstracto, pero las obras literarias, y con mayor razón las obras teatrales, te van mostrando la vida, te van mostrando situaciones, y entonces uno lo ve de otra manera. Es una manera distinta de entender lo que está pasando. Probablemente un cientista político, probablemente un filósofo, hace una serie de observaciones de validez general que son muy importantes, ¿no? Nos clarifican a lo mejor líneas centrales, pero los artistas van por otro lado, ¿no? Van por el lado de la intuición, captar que algo sucede, captar que algo viene, ¿no? El científico tiene que ver lo que pasó, lo que es, y ahí ir tomando los elementos. Pero los artistas a veces se dan cuenta de cosas que empiezan a pasar, que todavía no han pasado en la sociedad, pero que ellos ya lo ocultan, lo ven, y hacen obras que interpretan eso. Y uno después de mucho tiempo, a veces después de 10 años, 20 años, ve que esto que dijo este autor aquí estaba anticipándose a algo que ahora ya es claro. A lo mejor hasta esa obra influyó a que eso pasara, ¿no? Pero son cosas como totalmente distintas. Entonces, mi interés por la forma en que se va pensando lo que va sucediendo es variado en realidad. Uno tiene que estudiar filosofía, uno tiene que estudiar sociología, uno tiene que estudiar las teorías que hay en las cosas, pero más enriquecedor, más directo es tomar contacto con las obras, ¿no? Y en ese sentido, don Agustín, ¿para quién o para quiénes escribe usted sus críticas? Muy buena pregunta, Soledad, muy buena pregunta. Si se piensa, por ejemplo, que las críticas son como una especie de propaganda para que la gente vaya o una advertencia para que no vaya, no tiene mucho sentido eso, ¿no? No importa eso realmente. Cuando yo escribo, no dejo de ser un poco el profesor que he sido siempre. Y en las clases proponía al principio del curso las obras que se iban a ir viendo en cada clase, porque la idea era que el alumno llegara a la clase habiendo leído la obra. Y entonces en la clase se podían explicar mejor y las explicaciones que uno diera clarificaban lo que la obra decía. Pero si el alumno no había leído la obra, todo lo que yo dijera podía no entenderlo bien y sobre todo no podía hacer preguntas. En cambio, los alumnos que sí hubieran leído la obra, claro, ellos podían darse cuenta con mayor razón de lo que estábamos hablando y clarificar, querer preguntar, ver algo más. Esa idea creo que se me ha mantenido. Creo que escribo principalmente para las personas que han visto las obras. Y como las obras son de sí mismo polisémicas, las obras tienen muchos significados posibles, empiezo a iniciar una interpretación que después seguirán, que después vendrán otras, que no puede ser ni remotamente pensada como esto es lo que la obra dice. Un acercamiento, pero un acercamiento para las personas que han visto la obra. Y todavía, quizá es una pretensión un poco excesiva, para la compañía misma que lo hace. Porque la compañía se ha metido en un trabajo
ha estado trabajando en eso 2, 3, 4 meses, a veces más. Y llega a veces a perder un poco la vista de cuáles son los resultados. Entonces, un poco yo he querido decir, mira, en la obra se ve esto, la obra dice esto, y la forma en que lo dijo fue muy buena para clarificar esta parte, pero a lo mejor faltó este otro elemento. No sé los resultados, pero recuerdo por lo menos 3 oportunidades en que después de la crítica una compañía me dijo, don Agustín, gracias porque usted nos hizo ver algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, que estaba en lo que habíamos hecho, pero no habíamos dado cuenta. Gracias. O sea, claro, para quien está trabajando en las cosas, una explicación de por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, me parece que es más comprensible. En este recorrido crítico, don Agustín, ¿recuerda usted alguna crítica en especial que haya sido importante para el grupo al cual usted le dedicó su trabajo? Por lo menos hay 2 situaciones que recuerdo con mucho gusto, ¿no? La primera se dio con la Negra Esther, la obra Negra Esther, que comenzó a presentarse en una plaza en Puente Alto, y que yo fui a verla porque veía todas las obras y me impresionó bastante la precariedad con que ellos estaban trabajando. Trabajaban de una forma preciosa, ¿no? Y después finalmente pasó que la obra se dio en el Cerro Santa Lucía. Y cuando la vi en el Cerro Santa Lucía, la verdad es que a mí mismo me cambió mucho, ¿eh? La vi de una preciosidad enorme, porque el paisaje, porque la luz del sol, porque el atardecer, porque el ambiente de la plaza le daba otro tono. Y entonces ahí comprendí una cosa que es bastante clara, cómo el medio en que se da, las circunstancias en que se da, hacen cambiar tanto las cosas. Y traté de que eso se notara, supiera. Entonces traté de explicar en la obra, en la crítica, lo que la obra había hecho y lo que significaba que estuviera dándose ahora en el Cerro Santa Lucía. Y años después, Andrés Pérez escribió en un diario que esa crítica había importado y que había cambiado y que después había ido más gente. A lo mejor, pero probablemente fue que la circunstancia del cerro hacía que todo fuera mucho más atractivo, ¿no? Esa fue una crítica que naturalmente recuerdo, sobre todo por lo que me dijo años después Andrés Pérez, si no, no lo habría sabido. Otra bien importante fue cuando se presentó la obra Los Negros de Jean Genet en el Teatro de la Universidad de Chile. Una obra muy dura, una obra muy difícil, que la había dirigido un director francés que había venido especialmente a dirigirla y que había logrado de la compañía una presentación realmente muy bien hecha. Ahora, una presentación realmente muy bien hecha de la obra Los Negros de Genet era una obra muy dura y que a la gente le había molestado, le había dolido, se habían sentido ofendidos en muchos momentos.
porque la obra era para que se ofendieran. Entonces la obra había hecho lo que se quería, pero la gente reaccionaba de una manera como equivocada, digamos, ¿no? Se sentía molesto. El día que se salió la crítica, me llamaron por teléfono para decirme si podía reunirme con el grupo de los actores. Yo, por supuesto, feliz de poder hacerlo. Era el Antonio Varas, además, el teatro tan importante. Si los actores querían conversar conmigo, de todas maneras. Me dijeron que se iban a poner de acuerdo y me decían a que nos juntáramos, pero después no pasó eso. Y como te digo, Tichy Lobo me explicó que primero la crítica les había impresionado mucho, había encontrado que era cierto y se han puesto de acuerdo, pero alguien le contó al rector de la universidad que querían hacer esto y el rector lo prohibió, no lo permitió, porque la obra, claro, tenía un contenido político muy fuerte, hacía ver que había discriminaciones inaceptables, hacía ver que había formas de trato a la gente que no eran posibles de aceptar y que había que rechazarlas y que había que rechazarlas con violencia. Políticamente era muy dura, en un en que era muy distinto del tiempo actual, en que esas formas de expresión no se daban, ¿no? Entonces la obra a mí me ha parecido de una gran importancia y que me pareció que era bueno clarificar eso público. Don Agustín, ¿hay algo que no le hayan preguntado antes y que usted quisiera ahora decir, aprovechando que estamos en el marco de una muestra de dramaturgia? Las obras de arte son en sí mismas individuales y cada una tiene un valor propio y que uno tiene que esforzarse por entender ese valor. La segunda cosa es que como las obras son fundamentalmente polisémicas, la necesidad de intentar entender la variedad de elementos que comportan una obra pasa a ser central. Yo pienso que para que una obra sea realmente valorada por uno, no basta ir y pasarlo bien. Hay que ir e intentar entender qué es lo que la obra dice. Ahora, claro, no todas las obras son grandes obras de arte, no todas las obras tienen un sentido muy profundo, algunas son unas entretenciones superficiales que casi no vale la pena ver, pero de las obras que tienen calidad, creo que le aportan a uno una clarificación de lo que está pasando en el mundo. Las obras teatrales, sobre todo, tienen una relación muy intensa con la sociedad, mucho más directa que lo que puede ser una novela, que cada uno lee en su momento solo, mientras que en la obra de teatro la gente va a un teatro, se juntan 100, 200, a veces 500 personas y todas reciben una cierta influencia y esa influencia va dando algo colectivo y va influyendo en el modo de ser. Es una manera de entender que la relación de las obras de arte con la sociedad es intensa y por lo tanto, por una parte se trata de entender lo que está pasando en la sociedad y explicarlo, y por otra parte influir de alguna manera en ella para que esta clarificación se vaya haciendo.
Muchas gracias por ese video homenaje, gracias al realizador Benjamín Cortés Lyon. Y les cuento además que en el canal de la Muestra Nacional, el canal de YouTube, va a estar en su versión extendida este mismo material. Y solo un poco para responder tu pregunta respecto a por qué homenajear a un crítico y no un dramaturgo, una dramaturga en la muestra. Creo que la primera razón es que don Agustín siempre ha sabido tender puentes entre las obras y las audiencias de una manera amorosa, reflexiva, constructiva. Y este puente siempre ha sido muy útil para la audiencia, pero también para quienes nos dedicamos a las artes escénicas. Siempre sus críticas han sido nutritivas para nuestros trabajos. Luego también porque los espacios de crítica son cada vez menos, cada vez hay menos espacios que dan lugar a las reflexiones y a hablar de artes escénicas, y nos parece que homenajearlo a ustedes finalmente, homenajear a todos esos lugares también y hacerles un respaldo, un espaldarazo. Luego la teoría, la crítica y la edición de teatro nos parece con Marco Antonio, y por eso lo hemos hecho a lo largo de la muestra, que le da permanencia a esto efímero que tiene el teatro. Y por último, y lo más importante, es que la muestra anterior homenajeó a Alejandro Siveki, y nos parece muy importante que cada muestra homenajee a alguien que es vital para el teatro, que en este caso para nosotros es usted. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacer este homenaje, que como ya lo mencionó Soledad hace un momento, para mí ha sido muy sorprendente, pero me ha hecho pensar por qué. Tú lo has dicho, pero a su vez yo tuve que empezar a pensar y me he dado cuenta de que en realidad la crítica tiene un papel importante en el desarrollo del teatro. Las obras teatrales son, por su naturaleza, y símbolos que hay que descifrar, que hay que poder interpretar. El público lo hace espontáneamente, pero hay una ayuda que a veces puede dar la crítica para orientar algunas interpretaciones que se puedan dar. Y sobre todo, en el caso de la muestra de dramaturgia, tiene eso mucho más importancia que en un festival de teatro, porque los textos teatrales deben ser muy estudiados. A veces la puesta en escena es efímera, pero el texto queda. El texto es lo que se estudia posteriormente. Y eso puede hacerse a través de mucho tiempo. Y eso es una de las cosas que me parece importante hacer. Gracias a ti por decir que las críticas que fui haciendo les ayudaban a las compañías. Es cierto, uno escribe para quién. Escribe, Soledad decía que en el curso los alumnos debían haber leído primero las obras. Yo de algún modo pienso que escribo para las personas que han visto las obras y que después de verlas han quedado con una sensación de que hay que interpretar más. Y yo tiendo a ayudar a esa interpretación. La crítica ayuda a que las obras puedan tener una permanencia. Todos sabemos que ha habido obras que han pasado sin pena ni gloria, y a veces ha habido una crítica o algún signo que indica que algo que había quedado un poco traspuesto debe volver. Y a veces pasan años, ¿no? Que una obra no tuvo mucha recepción, pero alguien que tenga alguna razón para hacerlo indica un camino, y ese camino abre una nueva vida a las obras, ¿no? O sea, hay dos puntos distintos, digamos. Uno que es la apreciación del instante y otro que es el análisis que se va haciendo un poco más lentamente. Ahora, es muy grato para mí que ustedes piensen que efectivamente lo que hemos hecho los críticos sirve, y agradezco mucho a la muestra el haberla dedicado a mí, y como tú dices muy bien, que esto sea un camino que se abre para que otros críticos, otras personas que se han dedicado a entender, a tratar de entender lo que es la obra
teatral, puedan ser también reconocidos su trabajo. Muchas gracias por este homenaje. Las gracias tenemos que darlas nosotros a ti, por darle vida al teatro. Y por eso te tenemos una pequeña sorpresa, un pequeño recuerdo, un regalo que va a traer Daniela Orrego. ¿Dónde estás, Daniela? Parte del equipo de la muestra. Es un regalo que ella Pequeño presente. No sé si usted lo quiere abrir y después lo podemos armar juntos. Sí, porque tiene sus detalles. Tiene una etapa, mira, acá. Con Hay que cuidado, soltarle con el cuidado. brazo. Espera. Ahí. Como haciendo una crítica, con mucho cuidado. ¡Ay, qué bonito! La cajita después la puede guardar para otras cosas. Eso con cuidado, se lo pones ahí, se saca. Es para un viajero impenitente, alguien que no ha parado nunca de moverse. ¡Oh, qué bonito! Qué lindo. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Como un viajero impenitente, dice. Sí. En realidad, me tocó en la vida ver teatro y estar en varias partes en el mundo, lo que le agradezco también como un regalo inmerecido, pero muy importante. Precioso, ¿no? Precioso. Muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy merecido, Agustín, muy merecido. Y bueno, para terminar, le damos las gracias al Teatro de la Universidad Finisterra y les dejamos invitados y invitadas a la función que viene a continuación, que es el estreno de la obra Nakamoto, Hiroshima, Santiago, de Marcello Simonetti. Muchas gracias y sigan acompañándonos en la muestra. Muchas gracias a ustedes. Muy